Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra de bendición para tu vida. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús, en el lugar donde tú estés. Y hola ingeniero, ¿cómo estás? Bendigo tu vida. Quiero compartir una palabra especial de parte de Dios. Es una palabra que yo sé que va a impactar tu vida porque habla acerca de cómo Dios pagó algo que no tenía que pagar. Ese es el título de mi transmisión en esta noche. Y quiero empezar con una pequeña ilustración acerca de lo que sucedió, como para dar comienzo a esta transmisión. Dice que hubo una ciudad en donde llegó un cierto noble. Este noble colocó un cartel grandísimo en la entrada del pueblo que decía lo siguiente: pagaré las deudas de cualquier persona que venga a verme el día de mañana desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Entonces todo el pueblo observó el gran cartel que él colocó, unos burlándose, otros pues pensando que era una broma. Y el señor llegó a las 8 de la mañana ahí a su casa, y 8, pasó las 9, pasó las 10 y nadie se acercaba a su casa. Y sucedió eso de las 11 de la mañana, que un señor pobre, un poco tímido y con un poco de vergüenza, se acercó al señor y le dijo: ¿es verdad, señor, que usted pagaría la deuda de cualquier persona que viniera en el transcurso de las 8 a las 12? Y el señor le contestó: sí, efectivamente, sí, yo pagaría pues la deuda de esa persona. Entonces le preguntó el señor: ¿y tú cuánto dinero debes? Y él le dio la cantidad. Entonces el hombre sacó un cheque, y por el valor que el señor debía el dinero, y le mandó que se sentara y que esperara hasta que fueran las 12 del día, que era el tiempo en que duraría el periodo en que él pagaría las deudas. A eso de como media hora después llegó otra persona y lo trató de la misma manera. Al dar las 12 del mediodía, el señor despachó a las dos personas, las únicas dos personas que se acercaron a recibir su cheque para pagar sus deudas. Entonces, al salir de la casa de él, pues toda la gente del pueblo estaba ahí esperando para burlarse de ellos y pues como expectantes a ver qué había pasado. Cuando el pueblo se asombró de que las dos personas que se habían acercado habían recibido el cheque de las deudas que realmente ellos debían, y todos pues pensaron que era una broma, pero no, realmente ellos recibieron ese dinero para poder pagar sus deudas. Entonces ellos corrieron a la puerta de la casa y empezaron a golpear: señor, necesito que nos ayude, mire, yo tengo esta deuda, yo también tengo aquella, ayúdeme. Pero ya era demasiado tarde, ya era demasiado tarde, porque el periodo de que él había hecho era de 8 a 12, y pues la gente, por incrédula, por pensar que era una broma, pues no acudieron al llamado de este señor. Y esto tiene una gran enseñanza, esta historia, porque a veces Dios da una oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él. Dios, en esta hora, Dios nos está diciendo: quiero ofrecerte mi gracia, quiero ofrecerte mi perdón. Pero muchas veces nosotros rechazamos esas ofertas de parte de Dios, ¿sí? De una u otra forma, con nuestra actitud, desechamos ese ofrecimiento que Dios quiere darnos de pagar nuestra deuda, de poder alcanzar esa salvación. Llegará un momento en que ya será demasiado tarde, en que ya no habrá ese periodo de gracia, y ya las personas que quisieron
aceptar a Dios, pues tuvieron su oportunidad y fueron salvos, y los que no quisieron aceptar al Señor, pues recibirán pues el castigo por su pecado. Y quiero explicarte, dando alusión a esto, que nosotros tenemos una deuda y que no podemos pagar. Sea lo que sea, si seamos las mejores personas, las personas más, que tengamos las mejores intenciones, en nuestras propias fuerzas no podemos pagar nuestras deudas. Dice que la deuda es como algo que nosotros, una obligación que alguien tiene de pagar, devolver o dar en cantidad de dinero u otra cosa a otra persona. Nosotros tenemos una deuda con Dios, porque cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, estamos con una deuda. Cuando Dios nos dice, vayan al sur, y nosotros vamos al norte, ya estamos teniendo una deuda con Dios, cuando somos desobedientes a lo que Dios nos dice. Ahí ya estamos teniendo una deuda con Dios. Ahí ya estamos, que nuestro estado de cuenta se vaya creciendo con Dios. ¿Sí? Cuando en vez de amar a nuestro prójimo, lo que hacemos es herirlo, estamos, que esa cuenta se vaya creciendo, y en vez de buscar la voluntad de Dios, buscamos nuestra propia voluntad. También estamos haciendo que esa cuenta siga creciendo, que esa deuda que tenemos siga creciendo. Y cuando nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, no perdonamos a quienes nos han hecho daño, eso también hace que nuestra cuenta siga creciendo delante de Dios. Todas esas cosas y muchas más son las que nosotros delante de Dios nos hacen deudores, ¿sí? Es una deuda que va creciendo y que va creciendo día a día delante de Dios. Cuando también somos indiferentes, nuestra cuenta delante de Dios sigue creciendo, nuestra deuda con Dios sigue creciendo, porque a veces aplaudimos más la grandeza, supuesta grandeza que el hombre tiene, la ciencia, los grandes inventos, y no aplaudimos las grandes maravillas que Dios ha dado, como expliqué en el anterior video acerca del universo, acerca de toda la creación de Dios. Nosotros alabamos más el glamour, la fama de una persona famosa, la admiramos más que a nuestro propio Dios, y eso es ser indiferentes a lo que Dios nos ha dado, porque Dios, de alguna u otra forma, Él está buscando llamar nuestra atención a través de todo lo que Él ha creado en el universo, pero nosotros hemos sido indiferentes delante de Él, y esa indiferencia nos hace que cada día más nuestra cuenta crezca delante de Dios, nuestra deuda crezca delante de Dios, cuando le damos más crédito a los doctores que a Dios. A veces cuando Dios nos sana de alguna enfermedad, a veces damos crédito más, no, fue que el médico, él fue el que me sanó, no, fue que tal pastilla fue la que me sanó, no, fue que tal esto, que... Entonces es cuando nosotros somos indiferentes y hacemos que esa deuda crezca delante de Dios. Y es más, cuando nosotros damos más crédito a nuestras propias habilidades que a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, también somos indiferentes, porque no le damos la gloria a Él. Y Él es el único que merece toda la gloria de todo lo que hemos hecho. No más el hecho de que nosotros, tú y yo, estemos vivos en este momento, es un gran hecho para que nosotros le agradezcamos, le demos gloria a Él, de todo. Y también cuando nosotros no respetamos a los hijos de Dios, tenemos también una deuda que va siguiendo creciendo, porque es como, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿qué tal si yo te hiciera a ti lo que le estamos haciendo a Dios? Por ejemplo, si le grito a tu hijo, pues yo sé que, o lo golpeo, yo sé que a ti no te va a gustar. Y así nosotros hacemos con Dios, porque a veces nosotros gritamos, ofendemos, humillamos a nuestro prójimo. Nuestro prójimo también es un hijo de Dios. ¿Y cómo se sentiría Dios si le gritan a su hijo, si maltratan a su hijo, si lo golpean, si lo humillan? O sea,
creo yo que él como padre se sentiría muy mal, así como nosotros, si vemos que a nuestros hijos les hacen ciertas cosas que no son buenas, que los maltratan, los humillan, pues la verdad uno se duele y así Dios se duele, ¿sí? Eso es lo que hace que nuestra cuenta también siga creciendo de nuestra deuda con Dios. Y quiero explicarte acerca de qué significa la gracia de Dios, porque ¿qué podemos hacer en esa circunstancia cuando vemos que nuestra vida, que nuestros hechos, que nuestros pecados, que todo lo que nosotros hemos hecho nos apartan de Dios? Pues existe algo que se llama gracia. Y la gracia significa bondad dada a alguien que no la merece. Por ende, un favor inmerecido. O sea, especialmente algo otorgado por Dios a los pecadores. La gracia significa recibir algo que no merecemos, algo que no merecíamos. Y eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Porque si nosotros no tuviéramos la gracia de Dios, realmente estaríamos sobregirados con Dios. Tendríamos una deuda impagable que nunca podríamos pagar. Y a veces creemos que haciendo obras buenas, haciendo cosas buenas, podremos pagar ese precio, podríamos pagar todo el peso de nuestro pecado. A veces las personas, saben que han cometido algún error y hacen obras buenas. No digo que no sea malo hacer obras buenas, pero las obras buenas no te van a salvar. Ser un buen padre no te va a salvar. Ser un buen hijo no te va a salvar. Ser una persona de ejemplo para tu familia no te va a salvar. Dice la Biblia en Isaías capítulo 64 verso 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias, las cosas buenas que hagamos para Dios, son un trapo de inmundicia. Imagínate eso. Porque nuestra bondad, las cosas buenas que hagamos para Dios, o sea, no son tan comparables con la santidad tan perfecta de nuestro Dios. Entonces, nuestra santidad es inadecuada para poder pagar esa deuda que tenemos delante de Dios. ¿Qué podemos hacer entonces para que, pues, podamos dar un pago a esa deuda que Dios, que le debemos a Dios, para poder pagar todo aquello, toda maldad que nosotros hayamos hecho? Si nuestras propias obras no son suficientes, si nuestras propias obras no son suficientes para podernos salvar. Y pues yo te digo que tú nunca podrás pagar tu deuda, a pesar de lo que hagas, como te mencioné. Dice la palabra: no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? No es por obras como para que alguien diga: no, es que yo fui un buen hijo, hice aquellas obras, le di de comer al pobre y todo esto. Esto fue lo que yo hice Dios y por eso gané mi salvación. Dios no lo permite porque dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Jesucristo. No estoy diciendo que no sea bueno hacer obras, porque Dios lo exige, pero no, hacer obras no te va a salvar. Hacer obras buenas o hacer obras de calidad no te van a dar la salvación. Solamente Dios pudo pagar esa deuda. Dios pagó una deuda que no debía, como es el título de esta transmisión. Dios se dio en una tarea por pagar tu deuda, y Él lo que hizo fue pagarla. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Tal vez es la pregunta que uno se hace. ¿Cómo Dios pagó esa deuda por nuestros pecados? Él pudiera haber pasado la cuenta en blanco, haber dicho, pues Él hubiera cogido nuestra cuenta y la hubiera roto así, y la hubiera botado, la hubiera quemado, o la hubiera pasado por alto. Pero si Él hubiera hecho eso, de simplemente haber dicho, no, saldo la deuda y ya, pues realmente Él no sería un Dios santo. Porque un Dios santo es un Dios justo que le da a cada cual lo que merece, ¿sí? Si alguien hizo pecado, pues le da
Él juzga el pecado y le da lo que esa persona merecía recibir. Entonces Dios no sería un Dios santo si Él lo hubiera hecho, haber roto nuestro estado de cuenta, lo hubiera quemado. Tampoco Él no nos ha castigado por nuestros pecados, porque si no, Dios no sería un Dios de amor. Porque no sería lo que dice la palabra de Dios, que con amor eterno te he amado. Dios te está diciendo, yo te amo con amor eterno. Porque dice la Biblia, nada me puede separar del amor de Dios. Entonces Dios no sería un Dios de amor si nos hubiera castigado por nuestros pecados. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo para poder ayudarnos a saldar esa cuenta? Pues Él tomó ese estado de cuenta que teníamos y tachó nuestros nombres. Él tachó nuestros nombres. Y en vez de nuestros nombres, colocó el nombre de Él ahí. Colocó su nombre ahí. Asumió toda nuestra deuda. Él asumió todo lo que el castigo que nosotros merecíamos, Él lo asumió. Y eso no es todo, porque dice que pagó nuestro castigo. O sea, si nosotros nos sobregiramos con un banco, si nosotros nos endeudamos con un banco, pues es terrible, o sea, es algo pues muy complicado. Pero si te sobregiras con Dios, ¿qué vas a recibir? El infierno, el castigo eterno. Y Jesús tuvo que haber sufrido por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro castigo. Dice la palabra que Él sobre su cuerpo recibió el castigo de nuestros pecados. Dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Él tomó nuestro lugar. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para podernos salvar. Era la única forma de salvación. Como te decía, Él no podía haber borrado, ni haber quitado, ni haber quemado nuestro estado de cuenta y ya, haberlo pasado por alto, porque Él no sería un Dios santo. Él lo único que podía hacer para salvarnos era haberse hecho hombre, haber tomado nuestra condición y haberse ofrecido, haberse ofrecido a pagar nuestra deuda. Él pagó lo que nosotros no merecía, nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él tomó ese lugar. Él tomó el lugar de nosotros. Y el pago de Jesús, fue un pago completo, porque dice la palabra que nosotros no necesitamos hacer más pagos. No necesitas hacer más cosas para tu salvación. Lo que hizo Jesús fue una obra completa, fue una obra perfecta para nuestra salvación. En Jesús no existe condenación. En Jesús no hay acusador. Nadie te podrá tocar. Si sientes que tal vez tu pecado ha sido muy terrible, o que sientes delante de Dios muy sucio, si aceptas la gracia de Jesucristo, Dios, aparte que te perdona, te va a librar de toda acusación. No vas a sentir que tu conciencia te acusa día y noche, sino que vas a sentir que esa carga, que ese peso que sientes en tu vida va a ser quitado, y te vas a sentir delante de Dios justificado. Dirás, ¿esto es suficiente? Dice, ¿será suficiente? A veces nos sentimos tan pecadores, a veces sentimos que el peso de nuestro pecado es tan fuerte, pero te quiero explicar varios ejemplos en la Biblia en las cuales la gracia de Dios fue suficiente. En el caso de Pedro negó a Jesús, y Pedro sintió haberse totalmente alejado de Él, pero Jesús restauró su relación con Pedro. Jesús perdonó haberlo negado, a pesar de que Pedro había prometido de que él iba a dar su vida por Jesús, y después Pedro lo negó 3 veces. Jesús perdonó. Jesús perdonó esa debilidad que tuvo Pedro. También sucedió con Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él odiaba a los cristianos, mejor dicho,
fue cómplice de la muerte de muchos cristianos. Y aún así, la gracia de Dios fue suficiente y Pablo recibió salvación por medio de Jesucristo. Aunque hayas pasado toda una vida escribiendo cheques sin fondos, o sea, hayas pasado muchos estados de cuenta y sientas que no tienes salvación, en Jesús hay salvación. Y Dios quiere decirte que mi gracia es suficiente para ti. No hay nada más que puedas hacer para recibir esa salvación. Jesús da un cheque también en blanco para aquellos que quieran recibirlo a Él. Para aquellos que quieran aceptar ese regalo inmerecido de salvación, Él está ofreciendo en esta noche un cheque en blanco. ¿Qué significa un cheque en blanco? Que tú puedes escribir tu nombre allí y puedes pasar un momento en la presencia de Él para recibir todas sus bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Y lo único que yo te quiero para finalizar es que el sacrificio que hizo Jesús fue por ti, fue por tu salvación, fue porque te ama, porque Él pensó, desde antes de la fundación del mundo sabía que íbamos a fallar y Él planeó todo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación, porque nosotros estábamos sin esperanza, pero Él es nuestra esperanza, Él es la esperanza para nuestras vidas. Y si quieres recibir ese perdón, esa gracia de Jesús, yo te invito a que en esta noche cierres tus ojitos donde tú estés y repitas esta oración conmigo. Di: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Yo te felicito si en esta noche hiciste esta oración. Esta oración, ¿qué va a hacer en tu vida? Vas a marcar un antes y un después de Cristo. Antes, una vida llena de culpabilidad, una vida llena de una deuda que no se podía pagar, ni siquiera con tus propias obras. Y a través de esta oración lo que tú hiciste fue marcar un después de Cristo. Un después de Cristo limpio, un después de Cristo justificado, un después de Cristo lleno de la gracia de Jesús, lleno de la presencia de Dios, de ya tú no vas a sentir más culpabilidad y vas a empezar a experimentar una vida de bendición. Y yo bendigo la vida de cada persona que está acá, de los que vayan a ver más adelante el video. Y quiero invitarlos este 29 de diciembre a un evento en el Parque Simón Bolívar, donde vamos a entregar el 2018 en las manos de Dios. Ya vamos a estar por finalizar este año, pero antes de eso tienes que entregar todo en manos de Dios, que el otro año puedas ver todos tus proyectos, todos tus sueños hechos realidad. ¿Sí? Nadie que quiera empezar una obra va a empezar sin el respaldo de Dios, sabiendo que es Dios quien lo puede bendecir. Así que antes de que arranque este año, entrégale un tiempo a Dios. Haz una lista de tus sueños, haz un listado de cada una de las cosas que tú quieres que el otro año Dios te ayude a alcanzar. Y llévalos el 29 de diciembre, la entrada es totalmente gratis, es a las 5 de la tarde, para que en esa noche puedas experimentar la presencia de Dios y estar seguro de que el 2018 va a ser un año de victoria. Quiero orar por cada uno de ustedes en esta noche. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada persona que está conectada en esta noche, Señor. Yo los bendigo, Padre. Padre Celestial, yo oro, Padre, por aquellos, Padre, que sienten, Padre, que tal vez, Señor, están muy alejados de ti,
por X o Y razón, Señor. Pero Padre, yo te pido que ellos sientan tu presencia en esta noche, que puedan, Señor, tener un tiempo, Señor, a solas contigo y poder reconciliarse, Señor, contigo. Poder, Señor Jesús, sentir tu gracia, el favor tuyo, Señor. Que puedan sentir, Padre Celestial, que, Señor, tú les extiendes tu misericordia, Dios. Que tú les extiendes, Señor, una palabra, Padre, de aliento, Padre, una palabra, Señor, de bendición, Padre, que, Señor, que a pesar de sus muchos pecados, Señor, tu gracia, Señor, está extendida hacia ellos, Señor. Padre Celestial, yo bendigo sus familias, Señor. Si alguna de sus familias, Señor, se encuentra en un momento de dificultad, Señor, financiera, Padre, yo oro, Padre, para que tú traigas la provisión, para que tu Espíritu Santo traigas esa respuesta a sus vidas, Señor, para que tú traigas, Espíritu Santo, Señor, esa provisión que tal vez tanto han esperado, Señor, esa respuesta, Señor, Padre Celestial. Si existe algún problema familiar, Señor, algún hijo, algún pariente, Señor, que está tal vez en una situación difícil, yo oro, Señor, en esta noche. Si hay alguien tal vez en un hospital, Señor, Padre Celestial, en una situación de salud muy complicada, yo oro, Padre, para que tu gloria, Señor, descienda sobre esa persona allá donde él esté y sienta tu presencia y sienta, Señor, que tu mano, Señor, está tocando sus enfermedades y está limpiando su pecado, Señor. Yo bendigo a aquellas personas, Señor, que tal vez, Señor, se conectaron y sienten, Señor, en esta noche que, Padre Celestial, su vida, Señor, está tan lejos de ti, Señor, pero que quieren en esta noche tener un momento contigo y quieren que su vida pueda recibir, Señor, un nuevo comienzo, un nuevo amanecer, Padre Celestial. Los bendigo, Señor, y declaro un fin de semana en victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te bendigo, te doy gracias por todos tus comentarios que han hecho aquí en este video. Y pues también quiero que si tienen alguna petición de oración, alguna necesidad, me la escriban en los comentarios y estaremos intercediendo por ustedes. Y que sea una cadena de oración para poder próximamente escuchar testimonios de bendición. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Dios los bendiga. Chao.